¿Cómo planificar tus objetivos y actividades físicas en este nuevo año? Se escucha muy difícil, pero la verdad es que es un paso muy fácil que te va a ayudar a que si eres consistente vas a poder lograr tus metas a final de año como te las propusiste. Realmente la organización es básicamente de lo que tenemos que hablar el día de hoy y seguramente junto con esa nueva disciplina que vamos a crear, vamos a organizarnos en tener un buen estilo de vida, en tener una calidad de vida mejor y en poder hacer decisiones correctas en el momento de cuidar nuestro cuerpo para obtener una salud, un peso correcto e incluso una concentración a lo largo de nuestro día a día. Entonces, ¿cómo vamos a planificar esos objetivos y estas actividades físicas en este nuevo año? Es algo muy fácil, es de lo que te estaremos hablando. En Terex te va a estar hablando el día de hoy de cómo lograrlo y vamos a comenzar con una introducción a lo que va a ser este 2022. Cuando nosotros comenzamos un nuevo año, siempre tenemos en mente lo que queremos lograr en alguna parte laboral, en alguna parte física, pero lo que sí coincide mucho es que muchas personas quieren deshacerse de todas estas libras de más que dejó el año anterior durante las fiestas, donde no podíamos decir que no por asistir a convivir con nuestros familiares, con nuestros amigos, entrega de regalos, etcétera, algunas reuniones de trabajo y bueno, esto hizo que nuestro horario incluso de poder realizar actividad física o de comer bien no se haya cumplido. Entonces ya estamos en un nuevo año y como decimos, borrón y cuenta nueva y vamos a comenzar con el pie derecho en este 2022, en un año muy prometedor para alcanzar nuestras metas. Y antes de comenzar a visualizarnos en que ya alcanzamos esta meta, tenemos que entender cuáles fueron los retos que realmente logramos alcanzar en el año pasado. Si bien es cierto que no tenemos que enfocarnos en un año que ya pasó, es muy importante saber qué fue lo que logramos. Si en el año anterior tú decidiste, por ejemplo, bajar de peso, bajar tu porcentaje de grasa, asistir al gimnasio, hacer actividad física en casa por lo menos 2 o 3 veces a la semana, tenemos que partir de ser conscientes que se logra cumplir en ese tiempo. Y esto nos va a servir muchísimo porque va muy amarrado a lo que vamos a tener de este lado, que es los retos por alcanzar. Si nosotros tenemos estos retos por alcanzar y estaban en la casilla de retos alcanzados, quiere decir que sí podemos tener la consistencia de lograrlos. Pero si vemos que son los mismos retos y ninguno se logra alcanzar, entonces tenemos que frenar y escribir retos que sean reales. Y es cuando nos vamos a pasar en la parte de abajo donde ustedes pueden ver cuáles serían los retos nuevos. ¿Por qué razón? Porque depende mucho incluso de la forma en que vas a escribir esos retos. Si esos retos van en una forma negativa o van en una forma positiva, desde allí es donde nosotros vamos a aprender a llevar de la mano una alimentación consciente y un estilo de vida consciente en la forma que vamos a expresar estos retos que vamos a lograr alcanzar. Entonces, este programa lo que quiere dedicar es cómo alcanzar esos retos en la parte física, en la parte de actividad física, en la forma de alimentarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que visualizar cuál va a ser nuestro resultado final que voy a utilizar acá. ¿Cuál es el reto? ¿A qué queremos llegar? ¿Qué tenemos que hacer en este momento para lograr llegar acá? ¿Con qué vamos a empezar? Porque tal vez hay personas que se pusieron un reto de bajar de peso para después bajar un porcentaje de grasa, pero el reto de bajar de peso nunca lo lograron. Entonces tenemos que ser bien sinceros y muy conscientes de esta lista que debemos hacer y es cuando empieza la organización para pasar a esta parte tan importante de qué es planificar. Planificar es una definición muy importante que nos va a servir no únicamente en la parte de nutrición y en la parte física, sino que nos va a servir muchísimo también a lo largo de nuestra vida, en nuestra parte laboral e incluso personal. Si nosotros aprendemos a hacer una planificación correcta, va a ser mucho más fácil colocar un check a lo que ya logramos hacer. ¿Con qué comenzamos? Debemos evaluar nuestro estado nutricional. Y ese es el punto de partida que nos va a llevar a definir los objetivos. Entonces, dentro de toda esta planificación, dentro de nuestro estado nutricional actual, debemos conocer si vamos a tener una vida activa o una vida sedentaria. ¿Estamos comprando los alimentos correctos?
¿Estos alimentos que mantenemos en casa son alimentos naturales? ¿Son alimentos procesados? Son todas esas preguntas que tú te tienes que hacer para conocer cuál es el principio con el que comenzamos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sobrepeso, pero sí tenemos una vida activa, va a ser mucho más fácil encajar los objetivos para poder lograr una disminución de peso. Si nosotros somos personas que somos delgadas y tenemos una vida sedentaria, tampoco significa que está bien. Entonces, definimos los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que en este momento tú necesitas? ¿Necesitas bajar de peso? ¿Necesitas mantener el peso y mejorar tu porcentaje de grasa? Como en otras ocasiones, quiero comentarles que el peso a veces no va a ser tan importante, pero el porcentaje de grasa sí lo es, porque el porcentaje de grasa es la definición que nos va a afectar y nos va a llevar a una clasificación de sobrepeso y de obesidad. Por eso es muy importante mantener los niveles de porcentaje de grasa correctos. O tal vez queremos aumentar de peso, pero ese aumento de peso tiene que ser de masa muscular. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué tengo en este momento? Mantener un mantenimiento y seguir el equilibrio saludable. Aunque no lo crean, el mantenimiento es algo muy difícil de hacer. Por eso es que a veces muchas dietas tienden a no ser llevadas a cabo porque normalmente las personas utilizan dietas muy bajas en calorías o hipocalóricas y lo que sucede es que vuelven a tener una ganancia de peso porque no logran mantener ese mantenimiento, ese equilibrio saludable entre la alimentación y la actividad física. Una vez ya haciendo la dieta y haciendo la lista correcta de los objetivos y del inicio de año, ya sea que tú decidas hacerlo solo o decidas inmediatamente hacer estos objetivos junto con una nutricionista, va a ser mucho más fácil avanzar a nuestra siguiente etapa, elaborar un plan de acción. Si te das cuenta, planificar en el estado nutricional no es tan diferente de cómo planificar los proyectos que tienes propuestos en un año conforme tú estás trabajando. ¿Qué debemos incluir a nuestra rutina actual? Y es donde nosotros vamos a poner una balanza y ser muy conscientes de qué es lo que sí podemos hacer y no podemos hacer. Como lo platicaba al principio, sabemos que hay personas que todavía se encuentran trabajando en casa, pero eso no significa que no puedan lograr un equilibrio. Por supuesto que lo pueden hacer. Es cuestión de organizarse. Entonces, ¿qué deberíamos de incluir a nuestra rutina actual? Para elaborar una rutina, junto con la planificación, sabiendo el objetivo principal, debemos de entender cuál es el tiempo que disponemos para llevarla a cabo. Muchas personas se mueven en este pedazo en el día a día, en este pedazo de tiempo y a veces priorizan muchas cosas sin priorizar su salud y su persona. Pero si en este año tratamos de hacer las cosas diferentes, si en este año valoramos nuestro cuerpo y queremos darle una calidad de vida, entonces esa va a ser nuestra prioridad. Y al momento de que nosotros seamos esa prioridad, vamos a organizarnos bien en elaborar platos de comida, en hacer ejercicio, en el descanso, que es muy importante, sobre todo que tenemos pantallas todo el tiempo, en la recreación, en ese momento que nos vamos a despejar, que vamos a hacer una pausa y vamos a despejarnos de todo el trabajo para ser conscientes de la actividad que estamos haciendo y ya teniendo ese tiempo vamos a poder ejecutar un plan. Entonces, tienes que dedicar el tiempo correcto para llevar a cabo esta planificación. Si tú no consideras o no colocas horarios, por ejemplo, para la alimentación, para hacer actividad física y llevarlos a cabo, va a ser muy difícil que logres los objetivos y entonces van a ser retos que no vas a alcanzar. Pero estás aquí porque tú necesitas saber cómo llegar a esos retos y cómo alcanzarlos. Entonces, ¿cómo debiera ser la alimentación? Como te lo mencioné, conocer el peso actual es muy importante. Si tú no conoces tu peso actual, no vas a saber si tienes que subir de peso, tienes que bajar de peso o simplemente quieres mantenerlo. Si nos vamos un poco más definido, queremos marcar masa muscular, queremos más masa muscular, podemos aumentar esa masa muscular, necesitamos bajar porcentaje de grasa, entonces, al momento de conocer nuestro peso actual, también debemos conocer nuestro peso usual. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el cuerpo está acostumbrado a mantenerse en un peso y va a ser mucho más fácil y más real que nuestro primer objetivo para disminuir o subir de peso sea el peso usual. El peso usual es ese peso en que nosotros, en el momento que nos sentíamos
muy saludables, con un equilibrio en nuestra vida, es el peso que hemos logrado mantener. Y puede ser que este peso no sea el correcto, pero sí es un peso real que nos va a ayudar a lograr el objetivo que queremos. Ahora bien, ¿qué peso debemos lograr? Tenemos que tener esos 3 pesos para comenzar a darnos el gusto de una alimentación correcta, porque ese peso nos va a dirigir a si necesitamos un déficit calórico o si necesitamos aumentar calorías. O si no necesitamos aumentar ni calorías ni necesitamos restarle, pero sí necesitamos una distribución de macronutrientes. Y en este momento te puedes quedar como macronutrientes. ¿Qué es eso? Pues simplemente lo que va a entrar a nuestro cuerpo que se divide en carbohidratos, proteínas y grasas, que es lo que va a mantener la energía de tu cuerpo. Y es donde entra todo el viaje de cómo obtener una alimentación correcta. Por eso es muy importante que no necesariamente lo hagas tú solo, sino que también lo puedes hacer con una persona o lo debieras hacer con una persona profesional que te pueda orientar qué es lo que tú necesitas y no estar dando vueltas una y otra vez a diferentes tipos de dieta que ninguna es la correcta para ti. Ahora bien, ya conociendo el peso y sabiendo si tenemos que aumentar o tenemos que restar ese déficit calórico, necesitamos conocer nuestro porcentaje de grasa. Esa es una definición muy importante y tú te has de preguntar, bueno, ¿y cómo puedo hacer eso si no tomo la opción de ir con un profesional de salud? Déjame decirte que ahora todo está tan avanzado y la información está tan a tu alcance que hay recursos en los que puedes encontrar donde tú puedes ingresar tus datos, tus mediciones corporales para saber u orientarte de alguna forma cuál es tu porcentaje de grasa. Ahora, para conocer el porcentaje de grasa, también debemos conocer nuestras medidas corporales y en esto vamos a incluir cintura, cadera, cuello, pierna, pantorrilla, tórax, pecho, brazo. ¿Por qué razón? Porque puede ser que en algún momento nuestro peso no tenga ningún movimiento en libras o en kilogramos, de acuerdo a cómo tú lo manejes, pero sí nuestras medidas. Puede ser que nosotros necesitemos volumen, puede ser que nosotros necesitemos una definición. Entonces siempre va a ser muy importante poder comparar una tabla anterior para saber cómo vas avanzando. Ahora, cuando se refiere a la frecuencia y diario de alimentos, yo no sé si alguna vez se han preguntado qué es lo que comen durante un día y se van a quedar asombrados cuando de repente ustedes se sienten y desde que se levanten apunten todo lo que comen durante un día, sin necesidad de limitarse a nada y ser lo más normal posible para poder saber cuántas calorías comen en un día y saber si estas calorías están en equilibrio o si estas calorías simplemente hay más o hay menos. Por eso es muy importante conocer nuestros alimentos porque eso crea conciencia de saber qué tipo de decisiones en cuanto a nuestra alimentación estamos tomando. Si en esta lista aparecen alimentos que son muy procesados o que están empaquetados o no hay vegetales o no hay frutas, podemos orientarnos desde ahí que nuestra alimentación está desorganizada. Y hay que equilibrarla porque sabemos que para bajar de peso necesitamos de las vitaminas y de los minerales para que nuestro cuerpo pueda funcionar mucho mejor. La frecuencia de alimentos es muy importante porque en la región o en el país donde nosotros vivamos tenemos que entender que existen ciertos alimentos que están en temporada, que no están en temporada, y entonces los vamos a poder incluir. No serviría de nada que tú acudas a un profesional de nutrición y el profesional de nutrición no tomar en cuenta la frecuencia del alimento o si no lo puedes comprar en casa o si no lo venden cerca de tu casa y no hay esa disponibilidad del mismo y no vas a poder llevar a cabo esa alimentación equilibrada que tal vez el profesional de salud quiere. Entonces es muy importante ese dato. Si tú asistes a un profesional de salud, no dejes nunca de decirle cuál es la frecuencia de alimentos que tienes en casa, qué alimento puedes comprar, qué alimentos son de gusto o qué alimentos te disgustan. Cabe mencionar que si existen alimentos que son sanos para ti y no los incluyes simplemente porque crees tú que no te gusta o no sabes combinarlos, entonces el profesional de salud sabrá de qué forma poderlos ingresar o agregarlos a tu alimentación para que entonces tú puedas apoyarte de estos nuevos alimentos y esa variedad de alimentos hará que tu cuerpo esté más equilibrado con una cantidad de calorías perfecta. Todo es equilibrio. Por eso es que necesitamos saber de dónde comenzamos y hacia dónde vamos para mantener esa línea y no perderla. Y eso es en cuanto a la alimentación.
Cuando hablamos de actividad física, es algo que a veces se hace tedioso, sobre todo si eres una de esas personas que estás en casa y que no consideras que tienes equipo de trabajo para hacer cualquier actividad física y simplemente existen varios peros y varias negaciones y no logras levantarte de la silla o de la cama para poder lograr un movimiento. Recordemos que la actividad física es cualquier movimiento que tú puedas hacer que requiere un trabajo extra, ¿sí? No necesitas exactamente todas las máquinas para poder realizar tu actividad física. Basta con la actitud que tú necesites y una organización al igual que tu alimentación. Mi consejo es que si tú ya comenzaste a organizarte con la alimentación, es más fácil que por lo menos cumplas una semana ya con tu alimentación organizada y equilibrada e inmediatamente después continúes con la actividad física. Si eres de las personas que va a ser un poquito más positivo empezando con la actividad física y después la alimentación, también lo puedes hacer de esa forma. Tienes 15 días haciendo una actividad física que tiene frecuencia, que tiene intensidad, que está organizada, que es consistente, entonces puedes agregar una alimentación junto con la actividad física, porque necesitas de esa palabra tan importante que se llama motivación. Tienes que entender qué es lo que te motiva. Si en este momento te motiva empezar a caminar, después puedes ingresar a la alimentación. Si en este momento te motiva más mejorar tu alimentación, entonces después puedes ingresar a la actividad física. Pero una cosa sí quiero que quede claro. Ambas cosas son muy importantes para que tú puedas lograr tus objetivos, incluso de mantenimiento. Y eso va a hacer que nosotros mantengamos una salud y una calidad de vida perfecta. ¿Cómo organizamos nuestra actividad física? Bueno, pongamos mucha atención. Hablamos de la frecuencia. La frecuencia, ¿qué cantidad de días puedo hacer actividad física aunque esté en casa o qué cantidad de días puedo asistir a un lugar a hacer actividad física y ser conscientes con eso? Mi consejo es que empieces de 2 a 3 días a la semana para que cuando logres la consistencia, entonces tú puedas entonces dedicarte ya de lleno a llevar una programación diferente. Lo importante es cumplir, es levantarte de ese asiento o de esa cama para poder moverte. Luego, cuando ya tengas la frecuencia y ya tengas esos 3 días o 4 o 5 que lograste ir en actividad física, lo vamos a ordenar un poquito más y le vamos a dar un poco de intensidad. ¿Cómo vamos a medir la intensidad? Puede ser tan fácil como medir la frecuencia con la que estamos trabajando. Y les voy a dar un tip muy fácil. Si ustedes, por ejemplo, salen a caminar y necesitan saber si esa intensidad es correcta, entonces canten. Pueden hablar o cantar. Si cuando ustedes están cantando o hablando simplemente les cuesta respirar, quiere decir que tienen una intensidad muy buena porque entonces estás utilizando de un 75 a un 80% de tu frecuencia cardíaca. Si tú estás caminando, puedes platicar muy bien, no te agitas, respiras muy bien, puede ser que puedes aumentar tu intensidad para lograr que el sustrato energético sea tanto de grasa como de carbohidratos y así puedas lograr una disminución de peso. Ahora, si tú ya posees algún aparato que pueda medir la frecuencia cardíaca, entonces te invito a que saques tus patrones de frecuencia cardíaca para que entonces los tengas a la mano y cuando hagas actividad física puedas mantenerte en el rango correcto del objetivo que tú necesites llegar. Y a eso es que referimos intensidad. Siempre recomiendo que por lo menos de 2 días se mantenga una intensidad moderada, intensa y al tercer día logres bajar una intensidad leve, moderada para que tu cuerpo pueda descansar y pueda nuevamente llenar las reservas energéticas que el cuerpo necesita para continuar con la actividad física. Cuando ya tenemos esa intensidad, tenemos que saber qué tiempo vamos a dedicar a esa actividad física. Una cosa es la frecuencia, saber cuántos días, y otra cosa es cuánto tiempo va a durar la actividad física. Si tú eres una persona que nunca ha hecho nada y se encuentra dentro de la categoría de sedentario, y déjenme les vuelvo a decir, una persona que hace actividad física pero pasa más de 3 horas sentada frente al televisor o la computadora, se considera una persona sedentaria. Te invito a que esa actividad física pueda comenzar de 25 a 30 minutos al día. Si eres una persona que de verdad nunca ha hecho ejercicio y quiere involucrarse en la actividad física, no busques más, solo son 5 minutos los que tienes que invertir. Estos 5 minutos los puedes invertir en 3 veces al día
o los puedes invertir. Si definitivamente estás comenzando de cero, puedes comenzar una semana con 5 minutos o 3 días con 5 minutos e ir aumentando 5 minutos cada 3 o 4 días. Y eso va a ayudarte a aumentar el tiempo que vas a dedicar para moverte. Ahora, el tipo y la progresión del ejercicio. Tú tienes que aprender a escuchar tu cuerpo. Tampoco pretendamos que si somos personas que tienen sobrepeso, tenemos que salir a correr, porque entonces solo vamos a dañar nuestras articulaciones. Tenemos que buscar actividades que nos permitan desplazarnos y quemar una cantidad energética que sea fácil para nosotros y que sea sostenible, al igual que una alimentación. Si, por ejemplo, tú empiezas con un 110% de actitud, pero no logras equilibrar la cantidad de comida con el tiempo que estás haciendo actividad física, déjame decirte que vas por muy mal camino. Entonces, lo que debes de hacer es simplemente empezar poco a poco. Y es por eso que muchos programas como los que se llaman HIIT, que es en poco tiempo, pero con una intensidad fuerte, se han hecho muy famosos porque las personas se han dado cuenta que no necesitan mucho tiempo, 2, 3 horas, haciendo ejercicio para lograr los objetivos deseados. Por eso es muy, muy, muy fácil que tú logres hacer una sinergia en lo que vas a lograr comer y el tiempo que le vas a dedicar, porque necesitas la energía, aunque sea poca, para poder llevar a cabo estas actividades. No te preocupes, no necesitas 2 horas ni 3 horas para hacer ejercicio. Tienes que empezar con 5 o 10 minutos y eso va a ser suficiente. Así que no hay excusas. Ahora, si nosotros unimos las dos pilares de la planificación y tenemos una actividad física correcta, que es poco a poco, y una alimentación correcta, que poco a poco está siendo balanceada en un 80-20%, vamos a lograr que nuestros retos sean muy fáciles de alcanzar. Porque entonces ya es una meta real, ya no es una meta que se ve muy lejos, es una meta que la tenemos a la vuelta de la esquina, así de sencillo. Tenemos actividad física porque nos estamos moviendo y tenemos una alimentación correcta. Una alimentación en la cual nosotros nos vamos a organizar bien para preparar nuestros platillos durante la semana y hacer meal prep y hacer una organización de actividad física que de acuerdo con la alimentación va a ir aumentando en tiempo, en frecuencia e intensidad. Y eso va a ser mucho más fácil aunque estés en casa. Solo tienes que levantarte de la silla y moverte. Eso es únicamente lo que tienes que hacer y alimentarte bien. No quiero dejar afuera la hidratación, porque la hidratación es algo muy importante. Si no estás acostumbrado a tomar agua pura, te invito a que lo hagas, porque el agua pura va a ayudar a que tus músculos, tus nervios y tu salud se encuentre en óptimas condiciones para poder continuar con los retos que quieres alcanzar. Solo necesitas motivación. ¿Qué tendríamos que esperar durante el proceso? ¿Cada cuánto debemos medir nuestro seguimiento? Muchas personas dentro de lo que es el protocolo de nutrición a veces te suelen pedir pesos semanales. Hay personas que tu peso lo van a pedir cada 15 días, pero eso va a depender muchísimo del paciente. Incluso hay profesionales de nutrición que te piden el peso diario para ver que el tipo de comida no esté afectando actualmente el día a día en el momento que tú te levantes. Pero para mí es suficiente con que tú pases 10 días y puedas tener un seguimiento de tu peso. Recuérdate que existen dos pesos que puedes tomar. Puedes tomar el peso de la mañana en ayunas y puedes tomar el peso antes de dormirte 2 horas de no haber comido para llevar un control en las diferentes hidrataciones de tu cuerpo, ya que tu cuerpo varía el peso durante todo el día. Así que no tienes que sentirte triste si en la mañana tienes un peso y en la tarde tienes otro. Eso es completamente normal. Tienes que simplemente llevar el control y conocer tu cuerpo para saber en qué momento podemos incluir ciertos alimentos y en qué momento no. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar los planes de ejecución? Esto también va a ser muy individual, puesto que, por ejemplo, si tú ya comenzaste una actividad física de 10 minutos y tú ves que en esa semana que lleva 10 minutos ya cada vez es más fácil y tú tienes para dedicarle mucho más tiempo a la actividad física, entonces puedes agregarle más tiempo. Pero no solo agrégale tiempo, sino que también evalúa cómo está tu frecuencia cardíaca, cómo está tu respiración, cómo te has sentido de cansado durante el día y si puedes mejorar tanto la intensidad y también mejorar muchísimo el tiempo que le vas a dedicar. Si tú logras evaluarte de cómo te sientes durante el día y no te mantienes muy cansado,
creo que es un buen parámetro en el que puedes decir, puedo dar más de mí en esta actividad física que estoy llevando. Por supuesto que si tú ya estás dentro de una actividad física y lo único que te hace falta es retornar al gimnasio, por ejemplo, siempre es muy bueno que antes de comenzar el año tú te hagas una evaluación completa, tanto masa muscular, porcentaje de grasa, para ver cuál es tu demanda y qué puedes realizar en ese momento en el que te encuentras. Tampoco me gustaría que comiences a hacer tanto la actividad como la alimentación si no te has hecho un examen clínico para saber cómo están tus niveles de azúcar, colesterol, triglicéridos, lo cual es muy importante porque de eso también va a depender que se define una dieta específica para ti. Así que no olvides los laboratorios clínicos. ¿Cuál va a ser el resultado final? Una persona mucho más organizada que va a mantener una tarea y una planificación correcta y seguramente el resultado va a ser como estas personas riéndose porque van a llegar los retos que lograron alcanzar. Disminuir de peso, hacer más masa muscular, tener un porcentaje de grasa muy bueno y saludable y tener una calidad de vida que no solo te va a hacer ver bien, sino que te va a hacer sentirte mejor. El resultado final es simplemente que tienes que tener la actitud y esa actitud te va a llevar a la motivación. Así que aprende a escucharte y esos son mis mejores consejos para ti.